Abre tu Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo 9, versículo 9 al versículo 13, lo leemos y oramos. Dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos estar reunidos aquí alrededor de tu palabra, Señor. Además de celebrar tu fidelidad, Señor, queremos seguir escuchando de tu fidelidad, Señor, de tu amor, de tu gracia para con nosotros, Señor. Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Consuela, trae consuelo, trae enseñanza, trae corrección si es necesario, exhortación. Pero, Señor, haz tu obra en cada uno de nuestros corazones. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Te rogamos que hagas esto en esta mañana entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Voy a poner esto acá. Estamos llegando a la mitad de una historia. Todos sabemos que el libro de Mateo narra la historia de Jesús. Y hasta este momento Jesús ha mostrado su poder. En el capítulo 8, el capítulo anterior a este, encontramos que Jesús ha sanado leprosos, sanó al siervo de un centurión a lo lejos, sanó a la suegra de Pedro, pero también vemos que tiene poder sobre la naturaleza, calmó la tempestad. Ahí en Mateo capítulo 8 hay una porción sorprendente donde Jesús, en medio de una gran tempestad y grandes olas que cubrían la barca donde él estaba, se levantó y simplemente le habló al viento y calmó la tempestad. Así es que lo vemos teniendo poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre el reino espiritual. Al final del capítulo 8 vemos a Jesús rescatando a estos hombres conocidos como los Gadarenos, que tenían un espíritu en ellos y que Jesús los libertó. Pero también vemos cómo Jesús tiene poder sobre, y esto es importante, sobre el pecado. Porque en el capítulo 9 al principio encontramos esta pequeña historia de 4 hombres que llevan a su amigo paralítico delante de Jesús, no encuentran cabida en la casa y deciden quitar el techo, ¿no? Las tejas del techo, y bajan a su amigo desde el techo y lo ponen enfrente de Jesús, y Jesús, volteando a verlos a ellos y viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y eso provocó un drama, igual que en el pasaje del día de hoy. Los fariseos comenzaron a decir: pero ¿qué es esto? ¿Es blasfemia? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y cuando Jesús escuchó cómo cavilaban en su corazón acerca de estas cosas, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¿No? Y si pensamos en la pregunta, pues es más fácil decir tus pecados son perdonados o no, pues qué, ¿verdad? Pero si le dices levántate, toma tu lecho y anda, y no se levanta, eso es más difícil de decir. Jesús dice: bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, volteó a ver al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así es que no solamente Jesús está haciendo otro milagro más de sanidad en un paralítico, sino que está demostrando que Él tiene poder sobre el pecado. Así es que hemos visto a un Jesús con gran poder antes de llegar a este momento. Antes de llegar a este momento. Más adelante, en el capítulo 9, veremos a Jesús, o se ve a Jesús levantando de la muerte a la hija de Jairo. Interesante. Después de decir que tiene poder para perdonar pecados,
entonces levanta de la muerte a la hija de Jairo. Él es poderoso, Él es el Hijo del Hombre, Él tiene potestad, autoridad sobre todo esto. Y ahora está llamando a Mateo. Se acerca donde está Mateo y lo llama. Tiene poder sobre todo, escúchame bien, pero no tiene poder sobre algo. Lo vemos en Mateo, pero no lo vemos en algunos otros hombres un poco más adelante. Jesús no tiene poder sobre la voluntad humana. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Jesús no tiene poder sobre la voluntad humana. Si tuviera poder sobre la voluntad humana, haría robotcitos, ¿verdad? Que le adoren y hagan las cosas en tiempo y en forma. Sino que Él nos ha dado una voluntad y Él espera una respuesta de nosotros. ¿Por qué me atrevo a decir que no tiene poder sobre la voluntad humana? Bueno, en Mateo 9, capítulo 9, ahí, un poquito más adelante, dice que Jesús sanó a 2 ciegos. Y estos 2 ciegos, recibiendo la vista, les encarga rigurosamente: mirad que nadie lo sepa. ¿Ok? Entonces estos ciegos son sanados por Jesús y Jesús les dice: no se lo digan a nadie. ¿Y qué hacen ellos? Salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. No tiene poder sobre la voluntad humana. Estos ciegos decidieron abiertamente desobedecer a Jesús y hacer lo que querían. Así como Mateo también obedece a Jesús. Al contrario de estos hombres que no le obedeció a Jesús, siguiendo a Jesús y mostrando que Él puede voluntariamente entregarse a Jesús. Hay aquí un hombre que obedece voluntariamente a Jesús. Barclay menciona a este hombre Mateo como el peor candidato a ser apóstol entre los llamados por Cristo. ¿Por qué se atreve Barclay a hacer esto? Porque Mateo era un hombre, dice aquí en el versículo 9, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Algo me dice eso. Y también algo me dice cuando los fariseos que ven que Jesús está sentado con ellos se atreven a cuestionar a los discípulos diciendo: ¿cómo vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? ¿Okay? Entonces este hombre no tenía buena fama. Al contrario, era considerado un traidor porque estaba cobrando impuestos para el reino opresor que estaba encima de los judíos en ese momento, que era Roma. Roma lo que hacía era dar oficinas a personas del mismo pueblo para cobrar los impuestos. Pero estos, pues que si tienes en tus manos y en tu poder cobrar impuestos, ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Hasta en nuestros días, ¿verdad? Pues todos tenemos manga larga. ¿Para qué nos hacemos, verdad? Y estos hombres tenían la mano un poquito larga, ¿no? Porque Roma les decía: bueno, por cada pez, este hombre vivía en Galilea, alrededor del lago de Genezaret o el lago de Galilea, impuestos pues se podían haber cobrado por los peces que sacabas del lago. Tienes que pagar un impuesto. 2 shekels por cada pez que saques de ahí, Roma decía. Pero el cobrador de impuestos que había comprado su plaza, también nada nuevo, ¿verdad? Eso de comprar. Había comprado su plaza, ¿no? No cobraba 2, cobraba 6, cobraba 8, cobraba 10. Cobraba lo que él quisiera. A Roma no le interesaba cuánto cobraras mientras a ellos les dieras 2 shekels. De esa manera, hombres que tenían este cargo en Galilea y en Judea se habían hecho ricos, ¿no? Entonces ahí está el barrio, ¿verdad? Y de repente le puso otro piso. Y luego 3er piso. Pues órale. Y ya compró la casa de al lado y la de al lado. Dices: ¿qué onda? ¿Le está yendo bien al vecino, verdad? Pues sí, le está yendo bien al vecino. Pero eso provocaba el odio de las personas alrededor. Por eso eran traidores, porque eran uno semejante a ti. Era tu vecino, era judío. Mateo es judío. En otro de los evangelios se le menciona como Leví. Lucas lo llama Leví. No hay duda
Leví es el nombre de uno de los hijos de Israel, la tribu de Leví. Él es judío. Mateo también es un nombre judío que viene de Matías en el Antiguo Testamento, Mateo en el griego, en el Nuevo Testamento. Es un nombre judío. Por lo tanto, este hombre es un hombre de los suyos, pero que se ha aprovechado de esto. Ha amasado una gran fortuna, pero eso le ha ganado el odio de las personas. Por lo tanto, creo que Barclay tiene razón. Era el peor candidato a ser apóstol entre los llamados a Cristo. Era un participante de un sistema opresor, aprovechando y amasando fortunas. Estos no eran aceptados como testigos en un juicio, porque estaban catalogados junto a los asesinos y ladrones. El peor candidato para ser apóstol. Y Jesús se acerca a él. Para este momento ya Jesús tiene varios discípulos. Y entre ellos está Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, que se dedicaban ¿a qué? A la pesca. O sea, lo que quiero decir es que se conocían. Pedro y Mateo se conocían. Muy probablemente Pedro pagaba sus impuestos a Mateo. Sabía quién era, sabían quién era este hombre. Entonces cuando Jesús de repente se acerca al corrupto, al deshonesto, al ladrón, al traidor, yo me imagino a Pedro diciéndole, Señor, vente por esta banqueta de este lado. No te acerques para allá. Pero ellos se acercan ahí. Jesús se acerca ahí y les dice, escucha bien, lo mismo que le dice a Pedro. Le dice, sígueme. Jesús no ve a un traidor, a un ladrón. Mateo 9:9 dice ahí que Jesús vio a un hombre necesitado de su gracia. Cuando lo vieron los fariseos, ven a un hombre indigno de sentarse con Jesús, pero Jesús ve a un hombre. Déjame hacerte una pregunta. Como creyentes nosotros, como discípulos del Señor, ¿cómo vemos a las personas a nuestro alrededor? ¿Como personas indignas de sentarse con Jesús o como personas necesitadas de Jesús? Piénsalo un momento mientras tomo un trago de agua. ¿Cómo vemos a las personas? ¿Las vemos como Jesús las ve? ¿Los vemos como hombres? ¿O los vemos como ese vecino, traidor, ladrón, que ya construyó sus 3 pisos? ¿No? ¿Cómo vemos a las personas? Mateo responde al llamado. Inmediatamente. Dice, se levantó y le siguió. Respondió voluntariamente e inmediatamente. Yo creo que Mateo ya sabía quién es Jesús. Era famoso, lo acabamos de leer, tiene poder sobre todo. Y él, cuando escucha, sígueme, es como si dijera, es él a quien yo necesito. Es aquel a quien yo necesito. Y responde inmediatamente. Y lo digo porque Mateo lleva a Jesús a su casa y Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo sabía que necesitaba de un Salvador. Sabía que estaba enfermo. Hay muchas personas, déjame utilizar esa metáfora, enfermas a nuestro alrededor. Quizás tú estás enfermo, ¿no? Entonces, esta analogía me hace ver una cosa. ¿Quién es de los que se aguanta y se aguanta y se aguanta y no va al doctor? ¿No? Ya cuando estás sufriendo vas con el doctor, ¿no? Me encanta porque vas al doctor, te receta y ya te sientes mejor. Y mi esposa me dice, cómprate la medicina. Y yo, ¿para qué? Ya me siento mejor. Ya fui con el doctor, ya me dijo que no es nada grave, entonces pues bueno. Pero vamos con el doctor porque tenemos la necesidad de ir con el doctor. ¿Alguien va con el doctor sin estar enfermo? Esos son los más enfermos. No, no es cierto. ¿No? Porque estás bien, pero vas con el doctor y dices, pues, ¿qué onda? Entonces, lo que veo es que Mateo se sabe enfermo. ¿Te sabes enfermo? Muchos estamos enfermos de egoísmo, de soberbia, enfermos de mentiras, de engaños. Y ese tipo de enfermedad que es el pecado, no es una enfermedad que se quita
porque también, ¿verdad? Nos sentimos enfermos, ay, duérmete un rato y se te quita. Esa enfermedad no se quita con un poco de sueño o un poco de descanso, ni con un caldito de pollo. Esa enfermedad solamente puede ser arrancada por nuestra fe puesta en Cristo Jesús, que vino, escucha bien, a quitar el pecado. Por eso Mateo va, porque se sabe necesitado, entiende que necesita de Jesús y lo que hace es responder a ese llamado. Responde a ese llamado. Y sabes, Jesús, el resto lo ve como un traidor, Jesús lo ve como un hombre candidato para su gracia. Y Jesús ve a todos así. Es que si tú estás enfermo de soberbia, de mentiras, de engaños, de robo, o incluso te identificas con Mateo de mano larga, ¿no? Jesús se acerca a ti para decirte, sígueme. Cuando a Pedro lo llamó y a Andrés les dijo, venid en pos de mí y yo haré que seas un pescador de hombres. Lo único que tenemos que hacer es responder a su llamado y seguirle, y Él se encargará de transformarnos. Ok. En Lucas, este hombre Mateo se le llama Leví, aquí se le llama Mateo. Y dices, ¿por qué tiene dos nombres? Bueno, varios de los discípulos tenían dos nombres, ¿verdad? Simón, Jesús llegó y le dijo, ahora tú te vas a llamar Pedro, ¿no? Y quizás, solamente lo pongo como un quizás, Jesús le cambió el nombre de Leví a Mateo. ¿Y sabes qué significa Mateo? Mateo significa un regalo de Dios. Los otros lo ven como un traidor, corrupto y deshonesto, pero Jesús ve en Leví un regalo de Dios y se convierte en un regalo. Ese es Jesús. Te ve como un candidato para la gracia de Dios. Y quizás los vecinos no te ven así, pero puedes convertirte en un regalo de Dios para tus vecinos. Bueno, llegan a la casa, dice, y se sentaron juntos a la mesa con Jesús y con sus discípulos. La palabra sentar no implica nada más sentarse, sino sentarse y residir. Es como si habitara el lugar. Me recuerda aquella otra historia de Jesús acercándose con Zaqueo, que estaba arriba de un sicómoro. ¿Recuerdas? Zaqueo era pequeñito, se sube a un sicómoro porque Jesús va a pasar por ahí y le dice, desciende, que hoy es necesario que pose yo en tu casa, ¿no? Está dándole cabida Mateo a Jesús en su casa y están sentados a la mesa. Y no pienses en sentados a la mesa como nos sentamos hoy en nuestro tiempo a la mesa, sino que implica culturalmente algo muy distinto. Las mesas en esa época eran mesas bajitas, pequeñas, no había sillas, sino que te sentabas en el piso y dices, qué incómodo, ¿no? A lo mejor para ellos es muy incómodo sentarse en una silla, pensar en nosotros, pero para ellos era cómodo. Entonces lo que hacían era recostarse, ponían un cojín o un descansabrazos quizás, y ponían su codo en ese lugar mientras se recostaban y los pies quedaban hacia atrás de la mesa. Y una persona se sentaba al lado tuyo. Eso le da sentido a varias cosas, ¿no? Cuando el discípulo amado, dice Juan, dice que recostaba su pecho sobre Jesús cuando estaban sentados a la mesa. Es muy raro que lo hagas cuando estás sentado en sillas, ¿estás de acuerdo? Si hoy que estás comiendo alguien se acerca y pone su cabeza aquí, va a ser así como, oye bro, ¿qué onda? Pero si esa persona está sentada en una mesa como la que estamos viendo, entonces ya nos damos cuenta incluso en qué lugar estaba sentado Juan, el discípulo amado. Estaba sentado enfrente de Jesús. Y para hablar con Jesús lo que tenía que hacer era recostarse hacia atrás. Y su cabeza quedaba en el pecho de Jesús. Entonces ahora, no nada más es eso. ¿Cómo usas cubiertos si nada más tienes una mano? Entonces, ¿cómo comías? Comías agarrando un trozo de pan y remojándolo en el guiso que estaba ahí en medio para todos. Y entonces tú metías la mano y él metía la mano y él metía la mano y dices, después del COVID yo no quiero andar compartiendo babas. Pero eso es lo que les indigna. Están sentados a la mesa y están teniendo comunión con Jesús y están compartiendo las babas con Jesús.
Están tan cercanos y tan juntos. ¿Cómo puede ser que Jesús esté sentado con pecadores y publicanos?, dicen ellos. Jesús no solo vio un hombre al que le sacaban la vuelta. Jesús estaba dispuesto a acercarse, a decirle sígueme y a sentarse a la mesa con él y compartir con él. ¿Quiénes eran los que estaban a su alrededor? Bueno, los fariseos dicen publicanos y pecadores. Pues los amigos de Leví. Si nadie te quiere, ¿con quién te juntas? ¿Y a poco no? Pues nadie te quiere, pues te juntas con la maña, ¿verdad? Con los de la esquina. Pues ahí te juntas porque ahí no te juzgan, ¿no? Y ahí está Mateo rodeado de sus amigos. También me recuerda a Zaqueo. Cuando Zaqueo desciende, dice que le hizo un gran banquete. O es más, en Lucas 5:28, en esta misma historia, dice que Mateo, dejándolo todo, se levantó, le siguió, y Leví, verso 28, dice, le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos. Lo dejó todo, le siguió y le hizo un banquete con sus amigos publicanos. Y eso es lo que vieron los fariseos. ¿Sabes? Mateo estaba feliz. Y ellos se preguntan, ¿por qué? Mateo estaba feliz. También me recuerda a otro joven, conocido como el joven rico, que se acercó con Jesús. Pero él no se fue feliz, se fue triste y no dejó nada, se quedó con todo. Te cuento su historia. El joven rico se acerca con Jesús doblando su rodilla, pero no doblando su corazón. Se acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, es Dios, ¿no? Y Jesús no está diciendo otra cosa, sino Jesús otra vez, como con el paralítico, está mostrando que Él es Dios. Pero para este joven rico, al llamarle bueno, lo está categorizando. Tú eres mejor que otros, ¿no? Y por eso cuando Jesús le contesta, le dice, ¿quieres saber cómo heredar la vida? Pues cumple los mandamientos los sabes. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? No mentirás, no robarás, no darás falso testimonio, no matarás, ¿no? Y lo que hace es mencionarle la lista de mandamientos visibles frente a otros, lo que todos ven. Y este joven rico se atreve a decir, pues todo eso yo lo he hecho. No mentir, palomita, ¿no? Y dices, mentirosín. No mentir, no robar, no dar falso testimonio, no, ¿verdad? Y palomita, y palomita, y palomita, y palomita. ¿Qué está diciendo este joven? Pues yo también soy de los tuyos, soy de los buenos, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y, ¿qué? Sígueme. Y este joven dice, dándose cuenta que tenía tantas cosas, se fue de ahí triste. Las posesiones lo poseían a él. Las posesiones lo gobernaban a él. Mateo, por otro lado, lo deja todo y hace un gran banquete porque él está feliz. Pareciera que Mateo ya estaba esperando la invitación. Me lo imagino hasta sentado en la orilla del banco cuando Jesús se acerca, casi ya está así de, ¿qué onda? Vamos. Porque sabía que necesitaba de Jesús. Porque se sabía enfermo, porque se sabía necesitado. Mientras los demás lo ven como un traidor, Jesús lo ve como un hombre que necesita de él. Mateo lo dejó todo y está feliz y hace un gran banquete. ¿Cómo puede ser esto? Seguir a Cristo no es dejarlo todo, sino ganarlo todo. ¿Ok? Para seguir a Cristo hay que dejarlo todo. Pero no nada más es dejarlo todo, sino ganarlo todo. Sígueme no significa dejar todas las cosas dignas, sino tomar aquello que es más que todo. Tomar a Jesús es tomarlo todo. Mateo estaba perdiendo su empleo, perdiendo su inversión,
perdiendo un buen sueldo, pero ¿sabes qué encontró? Encontró la vida, encontró la verdadera riqueza. ¿Cómo puedes cuantificar lo que Jesús puede ofrecerte? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar cuando una persona lo ha dejado todo y ha decidido seguir a Jesús? O sea, ¿cómo puedes dejar todas esas cosas para seguirle? Solamente aquel que lo ha vivido y lo ha experimentado, dejar todo, puede ver todas las bendiciones que Jesús ha traído a sus vidas. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha escuchado ese llamado? ¿Alguien ha seguido a Jesús de esta manera? ¿Alguien podría explicar lo que se siente dejar todo para recibir todo de Jesús? ¿Sabes? Mateo no iba a poder regresar a su antiguo empleo. Pedro y Andrés hasta lo hicieron. ¿Ok? Pedro y Andrés hasta regresaron a la barca y volvieron a echar las redes, pero Mateo no iba a poder regresar a ese lugar. Lo había dejado todo, pero encontró riqueza verdadera. El joven rico se fue triste, pero Mateo no se fue triste, al contrario, se fue feliz haciendo banquete para compartir lo más valioso que ahora tenía. ¿Qué? Jesús. Más bien la pregunta es, ¿quién? Jesús. Y ahí está Jesús sentado con publicanos y pecadores en esa casa. Y sé quién es Jesús, ¿verdad? Porque no vayan a salir con que, mira, el pastor dijo que me fuera con los publicanos y los pecadores. No. Jesús estaba ahí haciendo una cosa. ¿Cómo? Verso 13 me dice, yo he venido, ¿no?, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos tienen una lección también que aprender. Cuando ellos comienzan a preguntarse el por qué Mateo está feliz, por qué comparte Jesús con todos estos pecadores y publicanos, Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Yo estoy aquí como un médico. La palabra enfermo es la palabra miserable. Aquel que se considera miserable va con el médico. Y Mateo era miserable. Aunque a la vista de los demás parecía tenerlo todo y no faltarle nada, a Mateo le faltaba todo y por eso lo dejó todo. Porque él se considera miserable para seguir a Jesús. ¿Sabes? Podríamos delante de todos aparentar que tenemos todo y no tener nada. Y perder de vista que tenemos un vacío dentro de nosotros. O pensar que, bueno, pues ya fui, ya me persiné, ¿no? Ya cumplí, ¿no? Pero vuelves otra vez a la misma rutina, a la misma enfermedad. Y esta enfermedad no se va con un pequeño descanso y un caldito de pollo. Necesitas que el médico pueda sacar y quitar de ti el pecado y sanarte por completo. Y podríamos aparentar no estar enfermos, ¿verdad? Y aparentar tenerlo todo. Así es que si acaso por medio de este mensaje Dios te está haciendo ver el vacío que hay en ti, lo enfermo que te encuentras, ¿qué vas a hacer? No vas a ser como lo que dije, ¿verdad? Pues ya me dijeron que no está tan mal, pues no vengo a decirte que está muy mal. Esto no es una gripa, eso es un cáncer que te está devorando por dentro. Y el único que tiene la capacidad de quitar ese cáncer, removerlo por completo y pasarte de muerte a vida es el médico. Aquel a quien debemos de acudir, aquel a quien debemos de seguir. La lección para los fariseos está en el verso 13. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos parecen más a este joven rico, que se sienten buenos delante de los demás
que van y se presentan y hacen su oración en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Pero su oración la hacen delante de todos diciendo, qué bueno que no soy como este publicano de aquí atrás, ¿no? O este gentil de acá. O sea, yo doy mi diezmo y yo oro todos los días y yo ayuno una vez a la semana. Porque esos son los sacrificios, pero Jesús dice, yo no quiero sacrificios, lo que quiero es misericordia. Id y aprende lo que significa esto. La cita que está haciendo Jesús es una cita que aparece en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero también dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Les dice a los fariseos, no quiero tus sacrificios, no quiero tus holocaustos. Quiero que muestres misericordia como yo he mostrado misericordia. Quiero que me conozcas, que veas a los demás como yo los veo, que ames como Dios ama, ¿verdad? Estamos aquí celebrando 15 años de la fidelidad y de la misericordia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y lo que Él quiere es misericordia, no sacrificios. ¿Qué es lo que quiere? Mostrar su amor una vez más a aquellos que a lo mejor están viendo a los Mateos y a los Levíes allá afuera como esos traidores apestosos, bueno, ya le añadí, apestosos, mugrientos, sucios del dinero mal habido, pero Jesús los ve como un hombre que necesita de la gracia de Dios. Y muchos de ellos están como Mateo, al filo de la silla, solamente esperando escuchar que hay alguien que ha dado su vida por ellos, que tiene los instrumentos adecuados para sacar ese cáncer que lo está carcomiendo y matando por dentro. Están a la fila del asiento. Que tú les digas y ellos digan, bueno, pero ¿qué onda con ese Jesús? Y tú nada más les digas, ven y ve. Ven y ve, aquí hay un hombre que sabe todo lo que yo he hecho, decía la mujer samaritana, ¿recuerdas? ¿Y qué hicieron esas personas? Fueron a ver a Jesús y llegaron con Jesús hasta el momento de decirle, ya no creemos por lo que esta mujer ha dicho, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el médico que puede remover aquello que me está destruyendo. Entonces esta no es una reunión cualquiera, ¿verdad? Una reunión que nos recuerda una vez más, Él te ha llamado, ¿lo has dejado todo? Si no te has atrevido a dejarlo todo, es un buen momento para dejarlo todo, porque al dejarlo todo, en realidad vas a ganarlo todo, porque no puedes comparar las riquezas de este mundo con las bendiciones espirituales con las que Él quiere bendecirte en los lugares celestiales. No puedes compararlo con la paz, ¿no? En tu corazón que has estado anhelando por tanto tiempo y que no has logrado obtener con cosas materiales y con cosas de este mundo. ¿Cómo podemos valorar o ponerle un valor a aquel que ha removido nuestro pecado y nos ha dado una vida nueva, una vida eterna, una vida a su lado, una esperanza viva, segura de que un día estaremos con Él? ¿Cómo podríamos ponerle precio a eso? Es momento de dejarlo todo, para ganarlo todo, para seguirle a Él. Y cuando le sigas, haz como Mateo, hazlo lleno de felicidad e invita a todos a tu casa para decirles que Jesús está llamándoles al arrepentimiento. ¿Oramos? Vamos a recordar la cena del Señor en unos momentos, así es que vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque eres tan bueno. Señor, algunos de nosotros, el día de hoy tú nos estás llamando. Te pido por aquellos que el día de hoy pueden reconocer que están enfermos, que necesitan de ti. Señor, el sano no tiene necesidad de médico, no acude al médico, pero el enfermo sí. Yo te ruego que si tú en tu gracia y en tu misericordia, Señor, el día de hoy te has dado a conocer a esos corazones
Yo te ruego que tú el día de hoy traigas sanidad y vida eterna. Como lo mencionamos, tú tienes poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Tú tienes potestad para perdonar pecados. Señor, te pido por aquellos que están al filo de su silla, esperando que tú les digas, sígueme. Señor, pero también tú nos has recordado el llamado que nos has hecho. Nos has llamado a dejarlo todo, Señor, y a ver a las personas como tú las ves. Señor, perdónanos, Señor, si hemos visto a nuestro vecino no a la luz de tu evangelio, no a la luz de tu misericordia, sino a la luz de lo que nosotros podemos hacer, de nuestros sacrificios y holocaustos, de por qué no te adoran o te alaban a ti. Señor, permítenos verlos como tú los ves y acercarnos y hablarles del Dios tan maravilloso que tiene el poder para quitar nuestro pecado y darnos vida. Señor, haz tu obra entre nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por recordarnos el llamado que tú nos has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.